Buenas noches. ¿Me confirmas que me escuchas bien? Perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Sé que ha sido una jornada académica extensa, que todos estamos cansados, pero es información importante para la brigada. Créanme que sí. Bueno, entonces, como ya mencionó nuestra compañera, hoy abordaremos las infecciones del virus del papiloma humano. Mi nombre es Giselle Paola Cabeza Torres y soy estudiante de noveno semestre de la Universidad de Cartagena. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre la estructura que tiene este virus del papiloma humano. De aquí en adelante, VPH, porque es un nombre muy largo, ¿ok? Entonces, este virus va a tener una cápside icosaédrica y que contiene, pues, un DNA que es bicatenario, como se puede apreciar en el diagrama. Y en el de la derecha vamos a poder observar cómo es la distribución en cuanto a las proteínas que este genoma codifica, ¿cierto? Entonces, en la parte de los E, que son los early, son las proteínas tempranas, encontramos 6, 7 de estas, y las L son las late, son las proteínas tardías, la L1 y L2. Importante llevarnos de esta diapositiva 3 proteínas, E6, E7 y L1, que iremos mencionando a lo largo de la presentación. ¿Por qué E6 y E7? Porque estas se conocen como las oncoproteínas, que es lo que va a determinar que este virus sea tan importante en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en condiciones normales? Un pequeño recorderis. Que nuestras células responden al daño del ADN durante el ciclo celular. Ellas intentan repararlo. Entonces, se para el ciclo, se intenta reparar. Si se repara con éxito, continúa con la replicación. Pero si fue imposible reparar ese daño, entonces la célula se dirige hacia la apoptosis, hacia la muerte programada. Pero llega este virus y nos altera todos estos mecanismos que tiene la célula para evitar que empiece a proliferar en exceso y que se resista a la muerte celular. ¿Cómo lo hace? Bueno, proteínas E6 y E7. E6 se va a encargar de enviar a la P53 a que se degrade, que es el guardián del genoma, como todos conocemos. Y la E7 se encarga de disociar ese complejo entre el retinoblastoma y el E2F, que hace que el E2F es una familia de factores de transcripción. Y al disociarse ese complejo, entonces es cuando vuelve a entrar al ciclo celular, aunque tenga daños en el genoma. Y algo importante es que la capacidad oncogénica de estas proteínas va a estar dada cuando se integra el genoma. Entonces, típicamente se han dividido los BPH de acuerdo a su potencial de producir cáncer, en los bajos riesgos y los de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los tipo 6 y el 11 son los más frecuentes en realidad, y estos tienden a producir verrugas genitales y también lesiones benignas, pero es muy raro que produzcan cáncer de cervix. Y los de alto riesgo, los principales 16 y 18, que se aíslan casi que en el 50% de todas las biopsias de cuello uterino que se realizan en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la manifestación tisular de toda esta fisiopatología que se explicó previamente? Bueno, que existe una lesión en el epitelio y este virus es epiteliotrópico, y además le encantan las células de la capa basal, que son las que tienen esta capacidad proliferativa tan alta, es donde encontramos las células madre, las que denominamos de esa manera. Entonces, esta célula, pues, utiliza la maquinaria de replicación de la célula y empieza a replicar sus propias proteínas. Y a medida que la célula pues va ascendiendo hacia la superficie, que es donde finalmente pues esta se descama, aunque este epitelio no corresponde a eso, pero el diagrama es bastante ilustrativo, entonces se van codificando todas las proteínas que observamos en el lado derecho. Las early primero y las late ya casi en la superficie, por eso es que reciben, digamos, que esta denominación. ¿Y cuál es la historia natural de estas infecciones? Pues lo bueno del asunto es que en la mayoría de los casos es algo transitorio. Y pues mientras esté en un estado que denominamos episomal, es decir, que no se integra al genoma, es que esta infección puede solucionar. ¿Qué es lo que vemos en las dos primeras diagramas del útero? Ocurre la infección, que es muy prevalente en los jóvenes y también
los que nos encontramos entre los 20 años, es decir, la mayoría de nosotros aquí, alguno debe tener un BPH seguramente, y pues no está mal porque es muy prevalente en realidad y cerca del 90% de nosotros se curan porque el sistema inmune es capaz de detectar las células que están infectadas y las elimina y en 1 o 2 años ya no hay infección por VPH. Se estima que en un 50% resuelven en medio año, año y medio, y entre el 80 al 90%, más o menos entre unos 2 a 5 años. Pero entonces, ¿qué es lo que determina que este 10% restante pase a una lesión preneoplásica? Pues básicamente dos factores. El primero, el tipo de VPH, no es lo mismo tener uno de bajo riesgo que uno de alto riesgo, y la persistencia del virus, que el mismo nombre lo indica, que no se erradicó, que permanece generando ese daño en las células y es continuo el daño. Entonces se genera esta lesión preneoplásica, que es más o menos hacia los 20 o 30 años, donde nosotros debemos ya empezar a hacer tamizaje y en el peor de los casos avanza hacia un cáncer. Y como pueden ver, aquí ya no hay regresión, porque en realidad una lesión preneoplásica, se me olvidó mencionar eso, puede regresar. Por eso es que en los algoritmos del Ministerio de Salud, cuando uno identifica una lesión de bajo grado en una paciente joven, realmente uno lo que hace es observación y control, porque la mayoría tienden a resolver espontáneamente. Pero, pues, hay un pequeño porcentaje que entonces nos avanza hacia el cáncer. Por eso es que desde la infección hasta más o menos la aparición del cáncer, como muy poquito, han pasado unos 10 años. Entonces son 10 años en que ese paciente no pisó un puesto de salud o que un médico no se le ocurrió preguntarle, oiga, ¿usted no se ha realizado una citología alguna vez, un ADN VPH? Entonces, por eso es que esta enfermedad es como tan triste, porque es que da tiempo para actuar y es lo que efectivamente espero que hagamos en la vida, aprovechemos esa oportunidad. Vale, ahora sí entramos al grupo de las patologías. Dentro de estas patologías vamos a distinguir 4 principalmente: las verrugas cutáneas, las verrugas anogenitales, también llamadas condilomas acuminados, el cáncer de cervix, el más importante obviamente, y encontramos otros cánceres que no se van a mencionar porque realmente son poco frecuentes, pero importante saber que puede el VPH generar cáncer en casi que todos los epitelios, en pene, vulva, vagina, esófago, cavidad oral, etcétera, etcétera. Con respecto a las verrugas cutáneas, pues esta se transmite, se inocula a través del contacto directo. Nosotros tenemos una pequeña laceración en la piel y ahí ocurre la inoculación del mismo. Esto puede manifestarse de 3 maneras. Hay verrugas comunes, verrugas plantares y verrugas planas. Las más frecuentes son las comunes en un 71%, en un 34% las plantares y en un 4% las planas. Estas verrugas son bastante prevalentes en realidad, pero es que a veces uno no las identifica. Y más o menos un 10% de la población pediátrica tiene verrugas cutáneas, porque, o sea, niños con niños en una guardería, eso es una bomba de tiempo de infecciones, pero bueno, es importante tener eso presente. Ahora las imágenes, para que no se olvide, porque es que estas son cosas, a mí me parecen grotescas, este tipo de lesiones, la verdad. Entonces, en la primera imagen observamos las que denominamos verrugas vulgares, las comunes, que si ven como en la parte izquierda hay tipo como un rasguño. Esta persona efectivamente se hizo una laceración y como seguramente tenía el virus en la uña, se lo autoinoculó y como ven a lo largo de todo el rasguño empezaron a aparecer este tipo de lesiones. Entonces eso respalda lo que les mencioné anteriormente. También pueden aparecer en las manos, estos generalmente son múltiples y ocurre bastante autoinoculación en el individuo. También en la 3 se puede observar un poquito más esas características como de coliflor, describen algunos autores que tienen este tipo de verrugas, y también están las plantares. Las planas no las puse porque son muy poco frecuentes y eso sí requiere mucho juicio clínico para diferenciarlo de otro tipo de lesiones. Pero esto es lo que podemos observar en los pacientes. En las verrugas anogenitales o los condinomas acuminados, estas casi siempre las vamos a adquirir por contacto sexual. Entonces, estas, su, digamos que historia natural es que generalmente aparecen, empiezan a aumentar en número y tamaño y después curan espontáneamente.
Y eso generalmente en un plazo de unos 4 meses sin necesidad de realizarles tratamiento, que son estas que observamos aquí. En el lado izquierdo de las mujeres, lado izquierdo, aparato sexual masculino. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de verrugas, aunque son benignas? El problema, dadas por los serotipos el 6 y el 11, es que generalmente hay coinfección con los de alto riesgo. Entonces, por eso es que este tipo de lesiones, aunque la lesión per se no nos va a indicar malignidad, sí nos hace a nosotros sospechar que a este paciente hay que empezar a investigarle que no tenga un 16 o un 18, porque es bastante frecuente que estén esos dos, y sobre todo porque es de tipo sexual. Entonces, ahí se pueden observar más o menos como la morfología es bastante variada. Estas son quizá, coloqué estas imágenes porque son morfologías que nos pueden pensar que son cualquier otra cosa menos BPH, pero sí, se ven más o menos así. Cuando son múltiples, cuando ya hay demasiadas, uno sospecha con más facilidad, pero así es un poquito más difícil. Entonces, importante grabar este tipo de imágenes. Vamos con el cáncer de cuello uterino o el cáncer de cervix. Un poquito de epidemiología para nosotros ser conscientes del problema en el que estamos metidos. Y es que a nivel mundial ocupa, está dentro del top 15 de los cánceres que más matan y que mayor incidencia tienen. Ya eso nos tiene que decir algo. Y dentro de eso, la incidencia es la tasa es de 13.7 y la mortalidad de 6.9. O sea, de todos los cánceres en ambos sexos, ocupa más o menos el sexto en mortalidad. Y a nivel nacional, todo esto son cifras del Observatorio Global de Cáncer de la OMS, el LOGOCAM, del 2022. Entonces, a nivel nacional, el cáncer más frecuente, estas sí son solamente en mujeres, es el de mama, seguido del colorectal, y en tercer lugar encontramos el cáncer de cervix, en el cual tenemos, no veo los numeritos, creo que son 4,000 casos, y que eso es, o representa el 7%. Creo que es más o menos así. Ahora, lo que vamos a hacer en la brigada, que es prevención primaria y secundaria. Por eso es que se enfoca esta charla en ese eje, porque realmente a nosotros no nos van a llegar allá con un reporte de una citología, con un reporte de un ADN BPH, nada de eso, solo profundizarán en ginecología, en el internado, pero la verdad es que en la brigada lo que tenemos que tener fresquecito es tamización y vacunación. Eso es lo que yo quiero que se lleven ustedes el día de hoy. Entonces, si están, habéis pensado un poquito. Bueno, en la tamización, nosotros nos regimos en el territorio nacional por la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud del 2014. Está un poquito viejita, pero sigue vigente. ¿Qué nos resume esto? Que en los menores de 25 años que no tengan factores de riesgo, no se recomienda realizar tamización. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas tienen una infección por VPH, pero que el 90% van a curar espontáneamente. Entonces, no tiene sentido en costo-efectividad a nivel nacional que nosotros realicemos tamizaje en esta población. De los 25 a los 29 años, entonces sí empezamos a hacer citología cada 3 años, siempre que el resultado sea negativo. Y de 30 a 65 años se realiza la prueba de ADN BPH, que si es negativa se vuelve a realizar cada 5 años. Se realiza este tipo de prueba que es un poquito más costosa, pero en esta población porque nos va a decir el grupo al cual pertenece el BPH que tiene la persona. Entonces, eso es, digamos que determinante en el seguimiento, el control, la conducta, diagnóstica, tratamiento que se va a seguir. Pero eso lo abordarán en otro momento. Y se me olvidaba mencionar algo importante que no está aquí en la diapositiva, y es que espero que no sea el caso realmente de María la Baja. Yo nunca he ido a una brigada, pero creo yo que deben tener al menos un puesto de salud, porque hay una situación especial que son las mujeres entre los 30 y los 50 años que tienen un difícil acceso a los servicios de salud. Entonces, en ellos se utiliza otra técnica que es la inspección visual con ácido acético y Lugol. Entonces, allí se utiliza como la técnica ver y tratar, que es que si nosotros observamos algo anormal
en gineco les van a mostrar cómo se aplica la prueba y cómo se ven las lesiones, entonces se aborda en ese momento. Y esta se realiza más o menos en un intervalo que no supere los 3 años, pero espero que no sea la situación de la comunidad a la que nos vamos a dirigir. Ahora, vacunación. Bueno, desde julio de este año, el ministerio determinó que todos los niños masculinos chiquitos, de los 9 a los 14 años se pueden vacunar. Y las niñas igual, desde los 9 hasta los 17. ¿Por qué es importante? Porque los niños son los portadores principales de este tipo de virus. Entonces es importante que en esa brigada nosotros hagamos concientización en los padres, sobre todo, de la vacunación en esta población pediátrica, de que no es solamente la vacunación hasta los 5 años. Y además que el PAI, el Plan Ampliado de Inmunizaciones en nuestro territorio, lo cubre, es gratuito, entonces es importante hacer esa labor. La vacuna que se dispone aquí en el país es la Gardasil, que es una vacuna recombinante, la tetravalente, que nos va a proteger contra el 6, el 11, el 16 y el 18. Y es de la casa comercial MSD. Ya hay una nonavalente, pero esa no es la que se utiliza en el país. Esa la pueden conseguir de forma particular. Esas son 2 dosis. Esa vale más o menos casi unos 500,000 pesos cada dosis. Entonces, para tenerlo como dato, pero realmente no impacta para lo que vamos a hacer el sábado. Esta vacuna es la que va a estar indicada. Si vemos los serotipos, sacamos, si vemos los tipos de VPH contra los que los protege, sacamos el beneficio o la indicación. Precisamente es prevenir el cáncer de cervix y todos los relacionados a los epitelios, el de vulva, el de vagina, en los niños también, el de pene, el de en el ano también, las lesiones preneoplásicas, y como también cubre contra el 11 y el 6, entonces todo este tipo de verrugas y el estigma social que eso conlleva. Entonces también por ahí la pueden coger para ir como orientando a los papás al respecto. Entonces, esta vacuna, también esto es nuevo, es dosis única, porque si recuerdan cuando inició el programa de vacunación eran 3 dosis, a mí me aplicaron 3 de hecho, y ya los estudios han demostrado de la OPS y la OMS que con una dosis única es suficiente, y el gobierno se ha acogido a eso es reciente, eso es de este año, y se aplica de manera intramuscular, como la mayoría de las vacunas. Ahora, entramos un poquito al terreno delicado de la vacunación, que es los efectos adversos. Hay que informar a los padres sobre esto, porque eso es lo que más les genera preocupación a ellos. Los efectos más frecuentes son que todos los relacionados con el sitio de la inyección, que le duele, que se le hincha un poquito, que se le enrojece, pero que pues es autolimitado, eso tampoco es de alarmarse, que lo de la cabeza, que el dolor muscular, que el cansancio, todo este tipo de manifestaciones no superan un día. Acetaminofén y problema resuelto. Ocasionales, bueno, que a veces le da un poquito de picazón en el área donde ocurrió la inyección, se le puede elevar un poquito la temperatura, pueden ocurrir mareos, diarrea o desmayos. Por eso es que a las personas, después de que se les aplica la vacuna, ellas permanecen sentaditas y se les observa por unos 15 minutos, precisamente porque ocasionalmente se pueden desmayar por eso. ¿Por qué los llevo, digamos, que en este sentido? Porque para nadie es un secreto lo que ocurrió en Carmen de Bolívar, y seguramente que si ustedes abordan a los papás, alguno le va a preguntar sobre eso, sobre todo por la cercanía geográfica, creo yo. Creo que no estoy muy mal de geografía, pero creo que son 2 poblaciones medianamente cerca. Entonces, ustedes no se lo van a mencionar a los papás, ustedes le explican todo lo que les dije anteriormente, pero no les mencionan el episodio que ocurrió. Ahora, ellos probablemente les pregunten, pero ustedes tienen que saber responder. Si no se acuerdan, disculpen, no sé si se escucharon, pero bueno. Lo que pasó fue que al principio se estaba realizando las vacunaciones en las escuelas. Primero que todo, hace calor, no son escuelas públicas. Las niñas se vacunaban y enseguida, bueno, vayan para el recreo, no hay donde tener a todas
las 50 niñas a las que vacunas todas ahí sentadas 15 minutos mientras las miras a ver si no presentan un desmayo. Entonces, eso fue algo que nos dijo el doctor Sergio Girado durante cuando hice gineco, porque yo le pregunté qué fue lo que había pasado y eso fue la teoría que él me dijo. Ahora, si nos vamos a la evidencia científica, entonces han salido muchos estudios que no demuestran ninguna relación de lo que ocurrió en todos los síntomas que presentaron estas niñas y la vacuna. Al menos no es significativo. O sea que algunas presentaron unas condiciones autoinmunes de lupus, pero que esas condiciones no fueron superiores a lo que se presentaba en la población general. Ahora, ¿qué debemos nosotros, cuál es nuestro papel en esta situación? Bueno, dijo la doctora Lina Trujillo, que es ginecóloga oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología, que necesitamos que toda esa información la escuche la población general y los que toman la decisión de que el niño se vacune, que son los papás, al fin y al cabo, los educadores, las secretarías de salud. Si nosotros sabemos bien qué fue lo que pasó, sabemos explicarle a ellos van a confiar. Entonces ese es el papel de nosotros en la brigada principalmente. Nada más quiero que se lleven esas dos cosas, tamización y vacunación. Cuando tengan la oportunidad, pregunten y empiecen por tamización, porque si empiezan por vacunación y el papá es cerrado al asunto, entonces ahí sí es verdad que lo pierden. Pero más o menos para que usted le pregunta a la señora, usted se hizo la citología, normal, todo el proceso. Pero para que ustedes más o menos se orienten si esta persona va a ser receptiva a la información que ustedes les van a dar de la vacuna, usted le pregunta si se vacunó contra el COVID. Si esa persona no se vacunó contra el COVID, el camino que le queda por delante está difícil. Significa que todo lo que ve en Facebook, en todas las cadenas de WhatsApp, todo lo cree. Pero si esta persona se vacunó contra el COVID, entonces usted por ahí la coge. Usted dice, no, señor, usted se acuerda que cuando salió la vacuna, todo el mundo decía que daba mil cosas, que nos metían, no sé, escuché hasta por ahí que como pequeños robots, 5G, yo no sé. Y usted de igual forma accedió a la vacunación. Entonces usted entenderá de que no todo lo que se ve en las redes es cierto y ustedes proceden a darle la información que les acabo de exponer. Es importante que se vean confiados cuando Eso es todo, traté de hacerlo lo más breve posible y lo más puntual para que lleven presente eso para la brigada. Igual, hasta luego, que descansen. Buenas noches.